ustedes quieren que se les diga la verdad o se sienten satisfechos con alguna que otra mentira. ¿Qué prefieren? Bueno, porque yo puedo. Si alguien quiere conocer la verdad, entonces no hay problema. Si quieren que diga mentiras, $10 cada mentira. Escribo un papelito, me lo mandan adelante y yo voy a tratar a ver cómo defiendo la mentira. Vamos a ver el primer tema: grandes desequilibrios en la iglesia, grandes divisiones. Si en la iglesia de Cristo existen divisiones profundas, es porque ha habido grandes desequilibrios, falta de fidelidad a la palabra de Dios, pecado, traición, consecuencia. Siempre las consecuencias del pecado son la división, apartarse de Dios, descontrolarse uno mismo, apartarse del hermano. ¿Qué quiere Dios? Quiere la unión con Él, el respeto a Él, el respeto hacia los hermanos, el amor hacia sí mismo, buscar el propio bien. Pero el hombre se descontrola y salen cosas contra Dios, contra sí mismo, contra los hermanos. Cada quien quiere buscar a su modo, quiere buscar la felicidad, y ahí están los problemas. Podemos empezar con primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Aquí vemos lo que es la comunidad cristiana según el plan de Dios. Todos hermanos, cada uno recibe alguna capacidad, algún don del Espíritu Santo para desarrollar un servicio. Se trata de que todos somos servidores. Pero aquí viene el desequilibrio. En lugar de recibir un don para servir, se toma un don o se finge tener un don para aprovecharse de los demás. Aquí está el problema. En toda la iglesia, desde un principio. Versículo 4. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo espíritu. Existen ministerios diferentes, ministerio quiere decir servicios, pero un mismo Señor, se sirve siempre a Dios. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todo. Todo viene de Dios, todo va hacia Dios. Versículo 7. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Y aquí se dice ya muchos dones. Después, muy interesante, versículo 28. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles. No se está hablando de los 12 apóstoles, se está hablando de cada comunidad cristiana. Donde hay apóstoles, una verdadera comunidad cristiana necesita tener apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol? Misionero, enviado. Que cada comunidad cristiana cuente con algunos enviados, algunos misioneros, cada comunidad cristiana,
en el pueblito, en la diócesis, en la parroquia, haya misioneros. En primer lugar, misioneros. Jesús es el misionero del Padre. Escoge a los apóstoles, misioneros. Y cada comunidad tiene que repetirse lo mismo, tiene que haber misioneros. Y los misioneros no se encargan de la comunidad, no, fuera de la comunidad. Tiene que buscar otra gente. Tiene que hacer aumentar la comunidad. En segundo lugar, después, hay profetas. En aquel momento se llamaban profetas los dirigentes de las comunidades, los obispos, los presbíteros, los que dirigían. Profetas. ¿Qué quiere decir profeta? Uno que habla en nombre de Dios. Entonces, el dirigente de la comunidad, el obispo, el catequista, más que catequista, el jefe que tiene algún cargo en la comunidad, el presbítero, jefe de la comunidad, necesita, por un don de Dios, no tanto por un estudio que ha hecho de psicología, de cosas, conocer la realidad de la comunidad, la realidad de cada miembro de la comunidad, para poder exhortar, orientar, guiar. Y después, tercer lugar, los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los catequistas, los expertos, los que enseñan de una forma sistemática, ordenada, no solamente dan orientaciones, sino que enseñan de una forma ordenada, sistemática, enseñan el plan de Dios, teniendo en cuenta a Cristo como centro, como los antiguos maestros de la ley enseñaban la ley de Dios teniendo como base Moisés, el grande legislador, el que había formado al pueblo de Israel. Bueno, entonces, esta es la comunidad cristiana. Todos servidores, desde el primero hasta el último. Todos dan un servicio a la iglesia. Todos reciben un don. No hay algunos que reciben todos los dones y otros que no reciben nada. Entonces, ¿para qué? ¿Qué cuerpo es esto? Entonces, aquí está el ejemplo del cuerpo. En el cuerpo hay distintos miembros, distintas funciones. Y cada uno tiene que funcionar. Y entonces todo el cuerpo funciona bien. No solamente algunos miembros atrofiados y otros exaltados, más grandes de lo que tienen que ser. No, todos tienen que desarrollarse bien. Viene aquí, este es el grande problema, que en la iglesia ha habido grandes desequilibrios. Y ahora tenemos uno de los grandes problemas que tenemos ahora, grandes divisiones. Somos la iglesia que fundó Cristo, donde está la plenitud del Evangelio, la plenitud de la verdad, la plenitud de los medios de salvación, sacramentos, donde están los pastores verdaderos que cuentan con los poderes que Cristo entregó a Pedro, a los apóstoles, pero estamos raquíticos, no vivimos bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un pastor tenía ¿cuántas ovejas? 100. Se le perdió una y la fui a buscar. Pero ahora, un pastor, 5.000, 20.000. Encontré una parroquia ahora, la semana pasada, regresé de Buenos Aires, de Argentina, una parroquia, 80.000. Hace algunos años en Tijuana una parroquia, 150.000. Ridículo. Sí, bautizar, casar, con 60, 80 personas, bautizar. ¿Usted se compromete a educar en la fe católica a sus hijos e hijados? Sí, padre. ¿Qué interesa a ellos? Que nunca van a la iglesia, que van a saber de un teatro. Hemos llegado a hacer teatros. Teatros, es un teatro, nada más. Desequilibrio. Ahora, vamos a ver los grandes desequilibrios que se han dado en la iglesia.
Número 1, título sacerdotal. Este título nunca fue usado por Jesús. Jesús nunca dijo, yo soy sacerdote. No existe en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, pero no Nuevo Testamento. En el mundo pagano, no en la iglesia. Este título, esta palabra sacerdote, no. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús no usó esta expresión? Ustedes son sacerdotes, yo soy el sumo sacerdote. No, Jesús nunca dijo esto. Por no la función sacerdotal. Claro, función sacerdotal, sí. Ofrecer sacrificios a Dios, cosas, sí, sí, esto sí. Ofrecer su cuerpo, su sangre, como Jesús fue el sumo eterno sacerdote en la cruz. Pero nunca se usa la palabra sacerdote para los demás. Jesús solamente, o en la cruz, nada más. ¿Y por qué Jesús no quería esto? Para que los dirigentes de las comunidades no tuvieran el peligro de asemejarse a los sacerdotes paganos, ni a los sacerdotes judíos. ¿Cuál era la función de los sacerdotes judíos o sacerdotes paganos? Cultual. Estar en un templo y hacer sacrificios. Viene un cliente, te paga, o te da ciertas normas y hace sacrificio. Parte de la carne es para él, parte la regresa al que ofrece sacrificio. Es decir, encargado de un templo, de una divinidad, de algo, según si son paganos o eran del templo de Jerusalén, judíos. Honores. Claro, ser sacerdote es un honor. Y Jesús esto no quería, que no hubiera confusión. El que quiere ser el primero sea el último. No vine para ser servido, sino para servir y dar la vida en favor de muchos, para salvar a muchos. Así que es un estilo diferente que Jesús quiere implantar, y por eso nada de título sacerdotal. ¿Y cuál es el título? Los títulos que se usan: profetas, hemos visto, maestro, misionero, evangelista, diácono, presbítero, obispo. Obispo quiere decir inspector, uno que estar al pendiente, ver cómo marcha todo, pero no sacerdote. Entonces, se tendría que trabajar como sacerdote, hacer sacrificios, el culto a Dios, pero no sin título, porque el título ya llevaba una desviación, llevaba ya hacia honores, hacia culto, nada más. Pero los dirigentes de su comunidad no tendrían solamente que celebrar culto, sino enseñar, sino guiar, orientar. Así que es algo diferente. Pero naturalmente, fines del siglo II, principio del siglo III, al principio la comunidad cristiana así era. Había persecución, había lucha, así que ser sacerdote, ser obispo, ser papa era peligrosísimo. Porque fácilmente se podía decir, las autoridades se dan cuenta quién es el jefe de estos bandidos, los cristianos, quién es el jefe. Si él se vestía especial, lo agarraban rápido. No, tenía que vestir uno cualquiera, ¿no? Por la calle, y era el papa, naturalmente. Pero de solito había por ahí. Y que va a saber que era el jefe de todos. Nadie se daba cuenta. Porque si se daban cuenta lo agarraban pronto. ¿Y tú, dónde andas? ¿A dónde vas? O lo seguían y llegaban a donde estaban los cristianos, claro. Había que ser uno cualquiera. Así que, persecución, lucha, imagínense ser sacerdote, ser papa, ser obispo, era un problema. Tiene que vivir como los demás, con mucho cuidado. Porque si lo agarraban, le daban chicharrón. Los chicharrones, ¿saben? Son muy duros a veces. Fin del siglo II, principio del siglo III, surge el título sacerdotal para los presbíteros, los obispos,
y empieza el desequilibrio, se rompe la comunidad. Algunos son grandes, son importantes, y otros tienen que sentirse humildes. ¿Qué dice Jesús? El pastor da la vida por las ovejas, pero después ya cambian las cosas. Son las ovejas que tienen que dar la vida por el pastor. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí hay un cambio ya. Aquí no checa la cosa. Llega la libertad de culto, año 313, edicto de Milán, Constantino, que hizo una cosa buena, fue inteligente. Visto que el cristianismo no representaba un peligro para el Estado, sino representaba una ayuda, porque los cristianos eran personas sanas, personas honestas, personas decididas, personas con una vida íntegra, que amaban el Estado, eran soldados, eran oficiales del ejército, eran senadores, y no podía seguir matando soldados, matando. En una ocasión supo el emperador que había una legión romana en que todos eran cristianos. ¿Qué pasó? Aquí es peligrosísimo. Si el comandante, el general, era cristiano, y todos los soldados, todos los oficiales, todos cristianos, se alarma. 11.000 y tantos soldados, ordena la muerte inmediata de ellos. Y nadie se resistió, nadie se rebeló. Hubieran dicho, era una legión romana, defenderse, atacar. No, obedece. Matan a todos. Y nadie se rebela. Entonces, esto sí impresionaba a la opinión pública. Mira nomás, soldados valientes, ¿sí? Obedecen. Bien, entonces, libertad de culto. Va bien. Pueden profesar la religión cristiana libremente, pueden seguir con la religión de antes, y el emperador, poco a poco, ¿qué hace? Deja el título de Pontifex Maximus del imperio, pontífice máximo del imperio. Antes el emperador era el jefe del ejército, el jefe de la justicia, y también era el jefe religioso. Así que era pontífice máximo del imperio, la relación con la divinidad. Él mismo se consideraba una divinidad, pero representaba todo el imperio delante de los dioses. Ahora renuncia. Pontífice máximo, que sea el jefe de la iglesia. Y toma este título Pontifex Maximus, el Papa, el jefe de la iglesia, pontífice máximo del imperio. Después, poco a poco, los obispos son considerados iguales que los gobernadores. Los presbíteros o sacerdotes como, digamos, como trabajadores del Estado, como oficiales del Estado, digamos. Misma manera de vestir, misma manera de portarse, y la comunidad cristiana se va desequilibrando. Todos hermanos, todos iguales, todos damos servicio, cada quien a su modo, pero ahora ya no. Están algunos que son más importantes. Todos somos iguales, pero yo soy más igual que ustedes. Entonces ya no entendemos bien de qué decir la palabra igual. Somos iguales, pero yo soy más igual. Soy algo más. Bien, entonces empieza el desequilibrio. Así que, número 1, título sacerdotal ya desequilibró las cosas. El título, los honores, la importancia de ser sacerdote, no la función sacerdotal, esto sí, desde un principio, no, pero el título ya desequilibra la cosa.
Después viene honores, reconocido por el gobierno, el Estado. Así que con esto ya empiezan muchos problemas. La noche de Navidad del 800, Carlomagno da otro golpe, Sagrado Romano Imperio. Había caído el Imperio Romano, año 476, 400 años después, se reconstituye el antiguo imperio, pero ya cristiano, Sagrado Romano Imperio. Una de las características era, dividió la sociedad en dos clases, los de arriba, los de abajo. Los de arriba, los nobles. Los de abajo, los servidores de la gleba, de la tierra. Entonces, los de arriba, todo poder, dueño de todo. Un pueblo, una ciudad, 20, 50 pueblos, 100 pueblos, hay uno que es dueño de todo, con sus achichingles, los nobles. Y todos los demás, servidores. Trabajar la tierra, no ser dueño. Trabajar, comer lo necesario, como si fueran gallinas, como si fueran cochinos, que alimentar bien para poder después aprovecharse, claro, ¿no? Y el clero pasa a esta categoría, a ser los de arriba. La comunidad cristiana se va rompiendo siempre más. Clero forma parte de los de arriba, no los de abajo. Recuerdo cuando yo era todavía, imagínense, no son cosas que se acabaron pronto, ¿no? Cuando era muchacho yo, claro, para ser sacerdote se tenía que ser de una familia más o menos que tuviera tierras, que tuviera posibilidades económicas. Los demás, los pobres, ni pensar ser sacerdote, proprio ser loco totalmente. No, uno en la calle, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos. No, por favor, no digas, no sabes. ¿Qué cosa vas a hacer tú, presidente de los Estados Unidos? Que no sabe ni leer. ¿Qué vas a hacer? Decir, un loco. Sí, cuando yo era muchacho, tenía tantos compañeros en la escuela, pero ¿quién podía imaginarse uno ser sacerdote? El sacerdote eran los que tenían algo, sus papás, familias un poco ricas, digamos, no proprio rico, pero sí, por lo menos de otra manera no se podía absolutamente ni pensar ser sacerdote. Imagínense, cuántos siglos se habían pasado, más de 1000 años, 1000 y tantos años. Así que con esta situación, los de abajo. Bien, entonces naturalmente con este desequilibrio vienen grandes consecuencias. Grandes desequilibrios, grandes divisiones. Desde el año 900 hasta el año 1000, del 900 al 1000, hubo 22 papas en Roma. No papás, estoy hablando de papas, el jefe. Porque era importante ser papa. Ser como, digamos, el emperador, vestir como el emperador, es una cosa grande. Entonces las familias romanas luchaban para que uno de la familia fuera papa, naturalmente. Y luchaban y buscaban la cosa y llegaban hasta envenenar al papa que estaba. Moría rápido, claro, de que uno de ellos fuera papa. Asesinatos, cosas tremendas. Naturalmente, los obispos de Oriente no pudieron soportar esto. Habían estado unidos a Roma durante 1000 años. Reconocer el obispo de Roma, sucesor de San Pedro, con plena autoridad sobre toda la iglesia, pero ahora ver nomás. Mientras ellos eran los obispos de Oriente, todos salían de los monasterios, todos eran personas de oración,
de estudio, alejados del mundo, y de allá sacaban a los obispos. Ahora no, en Roma, son los que dependían de Roma, de Occidente, y no más obispos aquí y allá, sacerdotes, y el Papa también, sin tanta preparación, sin tanta santidad, sin un esfuerzo para vivir según la palabra de Dios, y vamos a obedecer a ellos, olvídate, y pensarlo. Así que se busca cualquier pretexto. Año 1054, división, cisma de Oriente. Mal manejado el papado, ser jefe de la iglesia, se separa. La mitad de la iglesia se aparta. Los orientales se apartan. Poco a poco la iglesia, aquí está una característica, primero la tragedia, primero el drama, primero el problema duro, división de Oriente. Qué cosa tremenda. Todos los concilios se habían hecho en Oriente, todos los concilios ecuménicos, eran gente culta, gente preparada, y ahora se apartan. ¿Cuál es la idea que manejan ellos? Que no necesitan el Papa, pueden ellos mismos trabajar, basta el obispo. Cada obispo, jefe de su diócesis, todos juntos. Bien, entonces, reacción, escoger a buenos papas, porque como está la situación, está mal. Entonces, cónclave. Primero, cardenales. 1058 se establecen los cardenales. ¿Quiénes van a elegir al Papa? ¿Quiénes son? Los obispos que estaban alrededor de Roma, que dependían directamente del Papa, más los párrocos de Roma, más algunos diáconos. Estos tenían que elegir al Papa, no gritar por la calle, no familias importantes con armas, con cosas, había el primero que llegara allá, de todas esas cosas que se usaban antes, trucos. Ahora no, hay cardenales, los que son como los postes de la iglesia, los que sostienen la iglesia, cardenales. Pasa el tiempo y ven que hay influjos, que hay luchos, amenazas, cosas, entonces, bueno, ofrecimientos, cosas así, bueno, cónclave, ahora sí. Se van a reunir los cardenales, pero con llave, cerrado con llave, que nadie puede asustarlos, que nadie los puede influir para que se nombre uno que ellos quieren. No, cónclave, con llave, cerrado, cónclave. Y después también allá, hay problemas también allá. ¿Cuál es el problema? Que uno empieza a ofrecer a otro, mira, si tú me votas por mí, te voy a dar 3 diócesis a ti. Pero no llegan a un acuerdo, son mitad y mitad. Ay. ¿Y cómo hacemos entonces? Esperar que muera uno, la única solución es que muera pronto. Entonces, pasado un cierto tiempo, no se ponen de acuerdo, pan y agua, nada de comida, pan y agua, solamente meter pan, allá por una parte van a meter comida dentro, pan y agua. El enfermo, los que están, se mueran no más pronto, a ver qué pasa. No, así que todas estas presiones para que pudieran salir un papa en cuestión de un mes, 2 meses, años, ¿no? Todas estas presiones, bueno, pero algo se logró. Se logró empezar a tener papas serios, papas reformadores, papas que querían un cambio en la iglesia, pero no se pudo tanto, porque la sociedad cristiana, en muchas partes, el influjo del rey, del emperador, de las autoridades en la iglesia era fuerte.
las autoridades, los obispos, los cardenales y todo, una vida de lujo, de grandeza, lejos del Evangelio, lejos de la palabra de Dios, honores. Y hubo personas que empezaban a ver la cosa chueca, personas que sabían un poquito, sabían leer, sabían un poquito de algo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces surgieron valdenses, cátaros, y grupos, digamos, inconformes. Y pensaban que la mejor solución era acabar con la jerarquía, acabar con los sacerdotes, obispos, y basta, son todos iguales, basta, ¿qué cosa vamos a hacer? Estos están empedernidos, no quieren cambiar absolutamente. Rebeldía. Hay una rebeldía, grupos que se rebelan. Pero estando de acuerdo las autoridades con la iglesia, persecución, ataque, el ejército, policía, agarrarlos y matarlos, nada más. Una guerra contra ellos. Y dentro de la iglesia surge un grande reformador, San Francisco de Asís, que nunca había pensado ser reformador, él nunca me imaginó esto, él solamente quería seguir a Cristo, nada más. ¿Y cómo? Pobreza. Empezamos por la pobreza. Pobreza, absolutamente. Era hijo de un comerciante, de dinero, ropa buena, cosa. También él cuando era no era un joven depravado, vicioso, no, muy cristiano, muy... Pero naturalmente como los jóvenes quería ser importante con los más jóvenes, y una de las cosas importantes era poder ser caballero, no como se dice ahora caballero, los sanitarios, dice caballero, dice, ¿no? Aquí dice el men, está bien, men. No así, no. Caballero con caballo, naturalmente, ser guerrero, con caballo, con escudero, con todas las armas. Entonces los ricos podían, los que tienen comerciantes, gente rica, que pudieran comprar caballo, poder tener armas, todo, entrenarse a las armas, ¿no? Y también él, sí, se prepara, debe ser importante, debe ser como la sociedad, ¿no? Pero bueno, no cosa mala, sí, buena gente. Y va a la guerra. Hay una guerra, va a la guerra y le dan chicharrón, lo agarran, lo preso, la cárcel. Los demás los matan, algunos logran rescatarse, los papás, naturalmente pagaban oro y lo sacaban. Por fin se dieron cuenta de que él estaba vivo, no sabían qué noticia había de él. Cuando el papá sabe que está vivo, rápido se presenta, paga, no lo saca, y entonces empieza a pensar, a meditar, y ve todo este desastre. Bueno, él quiere seguir a Cristo, basta, quiere seguir a Cristo. Así que no quiere saber nada de honores, no quiere saber nada, pobreza total. Y con esto empezó una cierta reforma en la iglesia, muchos seguidores, entendiendo, además, como base el Evangelio. Si se leen los escritos de San Francisco de Asís, no era una persona culta, no era una persona que ha estudiado mucho. ¿Qué hace San Francisco de Asís? Toma una frase del Evangelio de aquí, otra de allá, y compone todo, como lo que no sabe, no conoce, ¿no? Pero todo citas del Evangelio. Y decía el Evangelio sin glosa, sin comentarios. Porque los que hacen el comentario pueden tergiversar, pueden manipular la palabra de Dios. Sin glosa, sin explicación. Me dice claro, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más se va a explicar? No explicas nada, ponla ya, nada más. Tú ama al prójimo como a ti mismo y basta. ¿Qué cosa vas a explicar? ¿Qué vas a explicar? Reda todo y dices todo lo contrario ya. Como hacen algunos amigos míos. Bien, así que, pero no funcionó mucho. El sistema siguió igual. Hubo otros, digamos, profetas, podemos decir, pero los agarraron, los quemaron vivos y se acabó la cosa. ¿No?
por fin 1517. Martín Lutero. Martín Lutero era un tipo muy especial. Era uno de temperamento, diríamos nosotros ahora, fuerte. Bueno, colérico, se dice científicamente, colérico. Había tenido experiencia cuando era joven, según lo que él mismo dice, una vida depravada, una vida superficial, y un día se encontraba con un amigo, hubo una tempestad, vino un rayo y murió el amigo que estaba cerca de él. Empezó a pensar, si este rayo me hubiera tocado a mí, en este momento estaba en el infierno. Porque se ve que andaba mal, peor que algunos de ustedes. Así que no era agente de pastoral, no tenía nada que ver, no estaba estudiando para ser catequista, nada. Así que dice, está en el infierno ya. Y por eso decidió, basta, una sola vez se vive, yo quiero vivir bien. Monje, abandona el mundo, monje agustino, una persona muy dedicada al estudio, persona muy inteligente, extremadamente inteligente. Así que, monje, después va a Roma por X razón y se escandaliza cuando ve cardenales, papas, una vida superficial, teatro, cosas. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo es la vida cristiana? Muchos abusos, quedó escandalizado. Regresa a Alemania, profesor de universidad, enseñando la Biblia, Sagrada Escritura, sí, una persona culta, una persona preparada, y escribe 95 tesis, frases sobre las indulgencias, para decir ¿qué es esta cosa de vender indulgencia? ¿Qué está todo este problema? De cosas realmente chuecas en la iglesia. Y lo que pretende es que los maestros de Sagrada Escritura, los maestros de universidades, que eran cristianos, universidades sacerdotes, lo que enseñaban, que estudiaran estas tesis, estas proposiciones que él hacía, 95. Así que fuera de la universidad, pone las 95 tesis y un clavo, ahí está. A ver, para que todos copien y vamos a discutir. Dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Estamos de acuerdo o no con las Escrituras, con la palabra de Dios, o cada quien hace por su cuenta? La importancia de la palabra de Dios. Naturalmente las autoridades se dan cuenta, un escándalo, ¿cómo? El decreto del Papa, lo que el concilio tal, no habliamo del concilio, la palabra de Dios, vamos a ver según la palabra de Dios, no lo que dijeron allá, lo que dijeron otro lado, no quiero saber nada, lo que es la palabra de Dios. Bueno, conclusión, se hace algún encuentro, algún diálogo oficial entre, bajo la guía bajo la presidencia, digamos, del emperador, se hace un diálogo. Está Lutero, está el representante del Papa, y Lutero dice, no me hablen de concilios, del decreto del Papa, lo que está escrito allá, no, hablemos con la Biblia en la mano, según la enseñanza que viene desde un principio, la Biblia. Y naturalmente ya se veía la cosa que no funcionaba. Conclusión, separación, porque lo que buscaban los representantes del Papa era quemarlo vivo, con leña verde o leña seca al gusto, esto sí, pero muerte segura. Entonces, claro, los príncipes de Alemania lo defienden, se meten con él, pero una persona que más representa proprio el genio alemán, el pensamiento, la inteligencia, la capacidad. Y después, ¿qué hace? Separándose,
metiéndose con él y no entregándolo absolutamente al Papa, ¿no? Teniéndolo a él, lo defienden y entonces se apodera de todos los bienes de la Iglesia. Separación, ¿no? Alemania se separa, cisma de Occidente. Alemania se aparta, otros por aquí y por allá se apartan, Países Bajos se apartan de Roma. Reacción. ¿Vieron ustedes? Primero una grande crisis, después reacción de parte de la Iglesia. Reacción, contrarreforma, él hablaba de reforma. Ahora, contrarreforma católica, seminario, uno de los puntos fundamentales, seminarios. Se trataba de controlar al clero, reforma del clero. En aquel tiempo, normalmente, por ejemplo, en Francia, el hijo mayor del rey era príncipe heredero, que llamaban el delfín, príncipe heredero. El segundo hijo, no por vocación, no, segundo hijo, arzobispo de París. No que si Dios lo llamaba, no, estilo más, arzobispo de París, que nunca iba a la catedral, que nunca sabía nada de esto, vivía siempre con el rey, la corte, encargaba a algún religioso, a alguien, la administración de la cosa, y mandar el dinero correspondiente. No, así era. Tanto que en una ocasión se dice que el arzobispo fue a la catedral, hizo consagrando, la gente lloraba, nunca había visto el arzobispo en la catedral. ¿A qué punto había llegado? Y en otra parte también, el hijo del conde, el segundo hijo, tercer hijo, digamos, eran obispos, eran canónigos, eran personas importantes. Bien, ahora, reforma del credo. Seminario. Para poder ser sacerdote había que pasar años de seminario. Bueno, claro, el segundo hijo del rey no quiere estar en seminario. Entonces allá la Iglesia resurge. Nuevas estructuras, nuevo sistema, la Iglesia va para arriba. Hoy tenemos otro grande problema. Hoy no hay, como en aquel tiempo, divisiones territoriales. Primera parte, Oriente. Segunda, cisma de Oriente. Ahora, después 1500, a 500 años de distancia, cisma de Occidente. Alemania, países nórdicos se apartan de Roma. Hoy no. Otro cisma. Pero en toda la Iglesia. No de territorio, no. Personas que se fastidian de ser católicas. No están de acuerdo, no están a gusto. ¿Por qué? Porque están abandonados. Nadie se preocupa por ellos. Vienen otros, le presentan algo del Evangelio, les hablan bonito, les presentan una esperanza de una vida diferente y se van con ellos, sin despedirse del señor cura, sin despedirse de la comunidad. En toda la Iglesia, desde hace 500 años de distancia, naturalmente. 500 años de distancia, estamos a 500 años de distancia, esta grande división. Guatemala ya el 51% no son católicos y viven mucho mejor que los católicos. Tienen sus pastores, tienen sus guías, sus cultos, se reúnen. Vamos a hacer sobre un ejemplo. Un pueblo que tiene 5.000 habitantes, 2.500 evangélicos. ¿Cuántos templos? 7, 8 templos. ¿Cuántos pastores? Unos 15 pastores. 20 pastores. Para 2.500 habitantes. Claro.
Un pastor tiene 40, 50 personas, más o menos. Que uno cumple años, la mañana temprano, teléfono. Disculpe, doña Lucina, usted hoy cumple años. Sí, sí, cumple años. Que Dios te bendiga, que Dios... Voy a hacer una oración. Señor bendito, bendice a esta hermana. Se siente acompañado por alguien que representa a Dios, alguien que va guiando hacia Dios. A ver ustedes, que han cumplido tantos años. ¿Alguna vez el señor cura, el obispo, el cardenal, el papa, los llama? Desorganización. En lugar de 20 personas, 30, 40 personas, el señor cura quiere 10.000, 5.000, 4.000. ¿Qué cosa va a saber si cumple años, se murió, se cambió de religión, o está despistado, se separó, se divorció? Es su problema. Es su problema. Abandono. Es grande problema. Abandono. Las masas católicas están abandonadas. Sálvese el que pueda. El barco se hunde. Entonces, esta sangría de católicos que se sale, grande división. Todo Centroamérica, excepto Costa Rica, Centroamérica, más o menos 45%, aparte de Guatemala, 51%, más o menos 45% no católicos. Y como decía yo antes, 5.000 habitantes, los protestantes, los que no son católicos, más o menos 7, 8, 10 templos. Tienen coro, tienen pastores que han estudiado, claro, que van a hacer cursos, se preparan, más o menos como se preparan ustedes, un poquito más, posiblemente, ¿no? Viven de esto, no tienen otro trabajo, viven como pastores, se van a estudiar, preparar, visitan a la gente, visitan a los católicos continuamente para ver si y también ellos empiezan y continuamente aumentan, ¿no? Y los 2.500 católicos, cada 3, 4 meses, un mes, una misa, nada más. No hay coro, no hay aparato de sonido, no hay, digamos, gente preparada, no, está un agente de pastoral, sin estudios, sin preparación, uno que otro sabe algo, no tiene, a veces, ni la guitarra, ¿no? De manera tal que se reúnen, padre, es que allá la gente va, mucha gente va, los templos están a reventar, y yo que con 15, 20, 30 niños, viejitas, cosas que van, y tú que no tienes un coro, no tengo nada, y la guitarra, rasgar, no, entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Qué cosa vamos a hacer? Uno se presenta al pastor, le dice, pastor, yo también quiero ser pastor, son apenas 30, 40 personas, 20, ¿no? Pastor, yo también, me gusta, como a usted me gusta, yo quiero ser pastor. Bueno, ¿qué piensa hacer? Bueno, yo, digamos, vivo en otro pueblo, allá tengo un solarcito, un terrenito. Piensa hacer una capilla. Bueno, ¿y cuánto dinero tienes? Tengo $10.000, no va a alcanzar. Te voy a prestar otro 15.000, 20.000, prestado, entonces vas a pagar poco a poco. Muy bien, yo te voy a... mueve, ¿cómo va? Tengo 3, 4 personas, qué sé yo, trabajo. Mi esposa, por ejemplo, es dura, pero yo voy a tratar, ¿no? Mis hijos también, ¿no? Que católicos, ya la primera comunión, no, yo voy a tratar, bien, tú trabaja duro. Cuando tienes 7, 8, 10 personas, me avisas, yo voy a orientar, voy a predicar, yo voy a bautizar, yo mismo, voy a ver una cosa solemne vamos a hacer. Cuando se va a casar alguien, yo voy a estar presente. Bueno, entonces, por fin,
Así que tú vas a ganar todo lo que entra, es para ti, todo. A mí me das el sagrado diezmo, el 10% de lo que tú ganas. Yo te ayudé, yo te ayudo, depende de mí, 10%. Otro dice lo mismo, va a ser otra capilla en otro pueblo. Sí, 10% a mí. Y se extiende, y se extiende. Ustedes, católicos, evangelizadores, yo no sé cómo es aquí en Estados Unidos, pero pienso América Latina, de donde vienen ustedes. Este pobre catequista que viene de la montaña tiene que ir a la parroquia pagando él su pasaje, o a pie, 2 días a pie, o con el burro, pero el burro come también, como come él. Burro, pero come. El burro, 7 horas, 8 horas, llega. Tiene que dejar el burro a alguna parte, pagar el camión, lo que sea. Después comprar los libros para estudiar, después tiene que pagar la cuota para la comida, Después, cuando termina, 2 días, 3 días, una semana, regresar al pueblo, reunir a la gente. Muchachos, muévele, muchachos, son flojos. Aquí los catequistas son flojos. Catequistas flojos. Muévanse. Visto los demás, también usted muévanse. Primera comunión, las confirmaciones, los matrimonios, los bautismos, que todos se han bautizado. Trabajar como burro, pobrecito. ¿No? Al final llega el señor cura, después de 3, 4 meses, 5 meses, llega el cura. Va a hacer bautismo, ya. ¿Dónde está? Muy bien, el bautismo. Pero el pobrecito no conoce muy bien el lugar de dar agua, da el agua, no conoce bien la cosa, regañada, cosa. 3, 4 horas, 5 horas, termina todo el señor cura. Agarra todo el dinero y se va. Y el catequista se queda mirando como el chino. ¿Entendieron? ¿Qué situación? Hay un libro, bueno, después vamos a ver un artículo. ¿Has visto que está un libro allá? Fotografías, me parece que está un libro. Busca el buey que trilla. No vamos a decir quién es el buey entre todos, pero vamos a ver. Pero hay algunos. Bien, vamos a leer esto. Viene qué grande problema tenemos nosotros. Desequilibrio. Tenemos desorden, división, la gente se va, abandonada. ¿Y qué? Están dormidos los responsables, no se dan cuenta. No se dan cuenta de qué está sucediendo. ¿Cuál es el problema? Siempre el mismo problema. Primero, el desorden, consecuencia, división, y después se toman decisiones para cambiar. Esto se llama pedagogía del burro. Y una vez estaba, el burro es un personaje importante. Cuando yo era novicio, entonces estaba encargado de las vacas y un burro que teníamos allá. Los demás se encargaban de las gallinas, otros cochinos, cada quien tenía su trabajo. Estaba encargado del burro y alguna vaca, alguna cosa. Bien, entonces un día un señor dice, voy a regalar a ustedes, a los misioneros, voy a regalar la hierba que da de comer a los animales, que tengan un campo, ya está cortada, está todo lista, basta traerla. Sí.
Agarró el burro, la carreta, todo, 4 o 5 amigos, vengan, seminaristas, vengan, vamos a cargar la hierba. Vamos allá, entramos en el campo, cargamos, amarramos bien la carreta, todo bien. Ahora se trataba de salir fuera del campo, las llantas van dentro, cosas. Entonces yo, comandante, agarré el burro, agarré un palo, porque para explicar bien con el burro cómo voy a hablar. Disculpe que ahora va a decir, hablo su lenguaje naturalmente, aprendo su lenguaje, agarro un palo. Los demás, listo a la llanta, agarrar la llanta, y cuando grito yo, 1, 2, 3, pum, 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 y empieza a pegar al burro. Se aprieta. Los demás salimos fuera. Regresó a la casa. Poco después llega el comandante de los carabineros con 2 o 3 carabineros. Fíjense que aquí hay una denuncia contra alguno de ustedes que hoy fue visto en un campo pegando a un burro. Yo era el que dirigía la operación. Ah, bueno, pero no, esto está prohibido por la ley, pegar, hacer daño a un animal. Daño, ¿cómo daño? Dice, no, ¿por qué? Dice allá que ah, bueno, digo, vamos a ver. Disculpe, comandante, ¿usted cómo hace para explicar al burro que hay que echarle ganas? A ver, ¿cómo yo uso el método que agarro un palo y el otro es rápido. Entendemos. No, tengo que ver el burro, Está bien, vamos a lanzar el burro. El burro, como me ve, corre como loco hacia mí. El comandante dice, ¿qué cosa? Este burro no le tiene miedo, esto se avienta. Bueno, empieza a observar de las patas, tocar. Bueno, vuelto otro lado. Pensa de ver alguna herida, alguna cosa, maltrato de animales, ¿no? Alguna herida, alguna cosa. Nada. No me deja ver la cosa. Vamos a decir estas tonterías, que babosada, que no hay nada, que no hay ningún daño al burro. El lenguaje del burro es el lenguaje que se usa entre nosotros. Primero tiene que haber el desastre, el golpe duro, y después se entiende que hubo un error. Hoy, ¿qué estamos esperando para darnos cuenta que el pueblo católico se está desparramando? Que tantos católicos están dejando la iglesia, y los que dejan la iglesia no son gente malvada que no quiere saber nada de Dios, no, se acercan a Dios. Cuando yo llegué a trabajar con los indígenas de Oaxaca, recuerdo, un día fui a una fiesta, a un pueblo. Fui al pueblo, cuando era la fiesta de San Antonio, llegué la noche anterior, cuando veo en la capilla, cosa rara, uno sentado, uno tirado al suelo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Otro para allá, ¿qué está pasando aquí? No es posible que el Espíritu Santo se manifiesta de una forma tan rara, con devoción, oh, Santa María, qué cosa. Y cuando veo una muchacha que ha llevado una cubeta, padre, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? Te pace, padre, te pace. Oh, te pace. Ay. Ahora entiende que no se trata del Espíritu Santo. No sé, es te pace entonces, es otra cosa. Agarré la cubeta, pum, la tiré fuera. Que te pace, vino, todo borracho se estaba. Estaban orando, borrachos, el tipo de catolicismo. Fiesta patronal, borrachos. Entonces, claro, supongamos que un día llega a aquel pueblo, uno de aquel pueblo que estuvo en Estados Unidos, se cambió de religión, empezó a vivir, empezó a leer la Biblia, empezó a estudiar, a reunirse, a cantar, a alabar a Dios, regresa a su pueblo.
llega allá con algunos amigos, empieza a leer la Biblia, empiezan a orar por primera vez. En su vida, la gente de allá, por primera vez, siendo católicos, bautizados, pasados por la iglesia, confirmados, por primera vez en aquel pueblo se está orando. Porque llega el amigo que ya no es católico, empieza a leer la Biblia, a pedir perdón a Dios. Señor, perdona, somos pecadores, no sabemos, que nosotros no conocíamos tu palabra, empieza a orar y toda la gente que está allá empieza a soltar la lengua, empieza a decir algo, empieza a dirigirse a Dios, a pedir perdón, empieza a alabar a Dios y siente alguna gracia, empieza a respirar, porque cuando eran católicos, proprio el día en que llegaba el sacerdote, en que se bautizaron, en que se casaron con la iglesia, hubo un desastre. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué estamos esperando? Que no nos damos cuenta que hay que cambiar las cosas, que cambiar muchas cosas. Esto es la pedagogía del burro. Los apóstoles acaso no sabían que Jesús había dicho: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, que no habían entendido entonces? Claro que habían entendido. Empezó la persecución y ¿qué hicieron? Se escondieron. Los demás empezaron a escapar, a ir por aquí, por allá. Pero los apóstoles más seguros, escondidos. Después, cuando mataron a San Esteban, mataron a Santiago, agarraron a San Pedro, lo metieron en la cárcel, el día siguiente iba a ser ejecutado. Y fue el ángel, le habló a San Pedro: chíspate, vete, desaparece. San Pedro rapidito, cuando vio que la puerta se abrieron, los soldados estaban dormidos, híjole, vámonos, ahora es el momento. Salió fuera y desapareció, se escapó. Así los demás apóstoles se escaparon cuando era un peligro grave. ¿Y por qué no se salieron antes? ¿Por qué antes no se fueron por todo el mundo a predicar el evangelio? Fue necesario una buena paliza. Fue necesario que San Pedro estuviera en la cárcel, a punto de ser ejecutado. Poco antes de ser ejecutado otro apóstol. Yo digo: no, la cosa es seria. Si Dios me da la oportunidad de escapar de la cárcel, me voy al infierno, donde sea. Y se fue por aquí a predicar. Salió fuera. ¿Vieron qué problema tiene la iglesia? ¿Qué problema tenemos nosotros? Necesitamos golpes duros. Y el golpe duro que hoy está dando a la iglesia se sabe, los católicos no están satisfechos. Hay tantas cosas que cambiar dentro de la iglesia. Si alguno de ustedes quiere ver las cosas que tiene que cambiar, tenemos un libro allá. Hace un nuevo modelo de iglesia que yo escribí hace 7, 8 años. 8 años, 9 años, no me acuerdo. Escribí este libro. Y es interesante cómo este libro que había salido, se dio, lo conoció el cardenal de Tegucigalpa, el primer consejero del Papa actual. Entonces, ¿qué pasó? Que en la reunión de Aparecida, hace 7 años, en 2007, este cardenal hizo una rueda de prensa y allá habló de estructuras ineficientes, agotadas, cambio de estructuras, cambio de sistema en la iglesia. La pastoral tiene que ser transformada. Y apareció alguna cosa salió en el documento de Aparecida, alguna frase, nada más, frases, cambio de estructuras, cosas, alguna frase, nada más. En el documento actual del Papa, actual documento, Evangelii Gaudium, allá se habla de reforma de estructuras, el lenguaje más preciso, reforma de estructuras, pero no menciona ni una, no menciono cuáles. Deja la pedrada a ver quién lo que entender.
¿no? Alguna cosa está haciendo ya, preparada por el Papa anterior, el Banco del Vaticano, la Curia Romana, ya están trabajando en esto, pero preparado del Papa anterior, que preparó todo, le entregó el paquete, a ver tú qué haces, ¿no? ¿No? Pero ya preparado, es decir, ¿no? Y yo hablaba de esto antes, desde hace tiempo, y el próximo artículo, por su boletín que saldrá allá a poco, vino nuevo y no trae nuevo. Segundo, artículo, reforma de las estructuras. Y digo, ¿cuáles estructuras? Seminario, ¿no? La Biblia como base y tantas otras cosas que presento allá. Así que necesitamos, estamos en un grande desequilibrio dentro de la iglesia. Necesitamos cambios profundos, como sucedió en la Edad Media con Lutero. Se rechazó Lutero, se rechazó todo esto y la iglesia reaccionó. Ahora sí, cambio. Como sucedió después del cisma de Oriente, cambio del papado, después cambio del clero. Ahora la situación del laicado, de la masa católica abandonada. Un sacerdote, 20.000, 5.000, 8.000, ¿qué cosa va a ser? Necesitamos transformar todo esto. Bien, a ver, el buey que trilla, alguien que lea el buey que trilla. Muy bien, a ver, lee tú. Muy bien, pongamos atención. El buey que trilla, una triste historia. La triste historia del catequista Juan, un catequista modelo, muy apreciado y querido por todos. El ídolo del pueblo, siempre dispuesto a servir. No faltaba a ningún curso de formación. Un día, acompañándome en la cabecera diocesana para impartir unas clases de Biblia a los agentes de pastoral, se me presentó muy afligido, desanimado y deprimido. Permítame, Padre, que me desahogue de una vez o reviento. Adelante, Juan, estoy a tu completa disposición. Y me contó su triste historia. Mire, Padre, lo que le voy a contar es la mera verdad. Hasta que me da vergüenza contarle estas cosas. Es la primera vez que lo hago. Es que yo no quiero que la gente vaya a pensar mal de los curas. Cuéntame todo, Juan, como si fuera una confesión. Sí, Padre, como si fuera una confesión, una verdadera confesión. Es que me siento tan mal que si no me confieso ahora mismo me muero. Soy un gran pecador. A veces el demonio me tienta fuertemente y por poco me caigo. Fíjese que esta vez me metió en la cabeza un odio tan grande contra el señor cura que hasta pensé pegarle y salirme para siempre de la iglesia. ¿Qué te pasó, Juan? Tú que siempre fuiste un catequista ejemplar, totalmente entregado a la evangelización, ahora me sales con esas cosas. Cuéntame, ¿qué te pasó? La historia de siempre, un pobre diablo que hace todo lo posible por ayudar a la iglesia como catequista y al final descubre que todo fue una farsa. Él trabajando como un burro y el señor cura quedándose con todo el fruto de su trabajo, pasándosela bien y tomándose sus buenas vacaciones hasta en el extranjero con sus amigos. No vaya a pensar, Padre, que yo, por venir siempre a estos encuentros, tenga mucho dinero. Yo no tengo nada. Yo rento la tierra que trabajo. Tengo familia. Los niños van a la escuela. Para todo hay que pagar. Y las cosas cuestan. El lapicero, los cuadernos, el uniforme, etc. A veces pienso retirarlos de la escuela. Es que la cosecha no me da para tantos gastos. Y como si fuera poco, soy también el catequista de la comunidad. Claro que en la comunidad hay algunos que me dan una mano. No vaya a pensar que todo lo hago yo solo. Pero yo llevo la carga más grande. Cada 2 meses tengo que venir a las reuniones donde nos enseñan muchas cosas que nosotros de la sierra no conocemos. El problema es que tengo que pagar el pasaje para venir a la reunión y regresar a mi pueblo. Tengo que dar la aportación para la comunidad, para la comida. Ciertamente,
La comunidad me ayuda un poco para estos gastos, pero no siempre alcanza. Aparte tengo que dejar de trabajar en la milpa durante unos días. Créamelo, padre, para nosotros de la sierra ser catequista es muy pesado. Como si yo no lo supiera. Les confieso que cada vez que escucho esas cosas se me ponen los pelos de punta al notar al respecto la total insensibilidad de parte de algunos colegas míos. Bueno, siguió don Juan. Yo pensaba que así estaban las cosas y no había nada que hacer para remediarlas, como si todo esto fuera voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasó? Que el otro día, leyendo la Biblia, cada día yo leo la Biblia por lo menos una media hora. Leo y oro, así es mi costumbre. Me llamó la atención lo que encontré en 1 Corintios 9, 7 al 9. No sé si fue el mero demonio que me puso delante de mis ojos aquella parte de la Biblia que me hizo enojar tanto contra el señor cura, que usted ni se lo puede imaginar. Después pensé, también esta es palabra de Dios, ¿por qué no le voy a hacer caso? Así que me armé de valor y fui a ver al señor cura. ¿Y qué cree usted? Que el señor cura se rió de mí y me mandó a la fregada. Me dijo que no tenía tiempo para discutir con un pobre ignorante como yo. Cuando le dije que por lo menos me ayudara con los gastos de pasaje, que me contestó, mira Juan, si ves que no puedes con tus gastos, deja a otro el cargo de catequista y todo arreglado. Se lo confieso, padre, cuando escuché estas palabras del padre se me revolvieron las tripas y por poco no le daba un buen trancazo. Ante tanto cinismo les confieso que yo seguramente no me hubiera aguantado y le hubiera dado una santa paliza, no solamente un trancazo, pero me controlé y le pedí a Juan que me leyera el texto bíblico en cuestión. Don Juan de inmediato abrió el morral, sacó la Biblia y me leyó 1 Corintios 9, 7 al 9. ¿Quién ha servido como soldado pagando sus propios gastos? ¿Quién planta una viña y no come sus frutos? ¿Quién cuida de un rebaño y no se alimenta de su leche? En la ley de Moisés está escrito, no pongas el bozal al buey que trilla. ¿Cómo ve, padre? Más claro ni el agua, me preguntó. ¿Es posible que solamente los curas no entienden esto? Usted dirá que también ellos a veces andan muy escasos de plata. Es cierto, yo mismo conozco a un cura realmente pobre que se tiene que apretar el cinturón como muchos catequistas de la sierra, puesto que con las limosnas y los sacramentos apenas alcanzan a pagar el teléfono, el agua y la luz. Yo mismo en alguna ocasión le he llevado un poco de maíz y frijol para la comida. Pero no me diga que este sea el caso de mi señor cura. Todos sabemos que cada año se toma sus buenas vacaciones, gastando todo un dineral. Así que para sus vacaciones hay dinero y para ayudar a un pobre catequista como yo, aunque sea con el solo pasaje, no hay dinero. ¿Le parece justo todo esto? Dígame, padre. ¿Existe una ley que diga que hay que poner el bozal al buey que trilla? ¿Quién la hizo? ¿Quién dijo que en la iglesia todos tenemos que trabajar para entregar a los curas toditos el fruto de nuestro trabajo? ¿O creen ustedes que todos nosotros somos una bola de bueyes que no entendemos nada? Mi querido don Juan, le contesté con mucha pena. No hay ninguna ley que diga esto. Es una costumbre y nada más. Una costumbre maldita que actualmente nos está causando en la iglesia un montón de problemas. Si esta costumbre, rebatió don Juan, está en contra de la ley de Dios, ¿cómo es que se metió en la iglesia? Y una vez que se metió, ¿por quién no la quitan? ¿Acaso los curas no conocen la ley de Dios? Santa ingenuidad. Si don Juan supiera que este es precisamente el grande problema que hoy en día tenemos en la iglesia, el alejamiento de las Escrituras, ciertamente quedaría horrorizado. Por eso preferí salirme por la tangente.
Mira, Juan, el asunto es muy complicado. Qué bueno que viniste a platicarme todo esto. Verás que en el próximo curso todo quedará claro. Voy a tratar el tema de los derechos y deberes de cada fiel católico. ¿Cómo la ves? Muchas gracias, Padre. Ahora que saqué todo lo que tenía dentro, ya me siento mejor. Ya no siento odio contra el señor cura de mi parroquia. Estoy seguro que el próximo curso será muy bueno. Por fin se nos hablará claramente de nuestros derechos y deberes. Fíjese que hasta ahora nos hablaron solamente de nuestros deberes. Nunca nos hablaron de nuestros derechos. Muchas gracias, Padre. Le agradezco todo lo que está haciendo a favor de los pobres y especialmente a favor de nosotros, los catequistas. Y nos despedimos. El catequista Juan había recobrado el entusiasmo y la confianza de siempre. Gracias. Bien. Después hay otro folleto, no sé si lo tienen aquí, es el Éxodo, donde está la final, derechos y deberes de los laicos. Tema de derecho canónico, cosas importantes para los católicos, conocer un poco la situación, toda la historia de este libro, esta historia que se presenta allá, maneja proprio la situación de los catequistas, un poco sus problemas, sus dificultades que tienen, y cómo poco a poco se va profundizando esta problemática. Bien, después allá veo. Muy bien. Bien, ahora descansamos un poquito, unos minutos. ¿Cuál es el programa? ¿La comida qué hora será? 12. Ah, bien, 5 minutos de descanso entonces. Después vemos si tiene alguna pregunta sobre esta temática o empieza el otro tema. Muy bien, 5 minutos de descanso, pueden salir al baño.